En el caso del Poder Judicial, que en Chile hay jueces honestos, los hay. Que muchos, quizás la mayoría de los funcionarios que desempeñan labores en los diferentes juzgados a lo largo del país, son personas cuya probidad es intachable, no cabe duda. Los conservadores, los defensores del statu quo siempre han insistido en el respeto que merecen las instituciones del Estado. Asimismo, toda la clase política incorpora dentro de su práctica discursiva la importancia de que el Estado de Derecho sea respetado. En un Estado de Derecho no se violan los derechos humanos, existe igualdad ante la ley. Los poderes del Estado operan con plena autonomía uno de otro. Las organizaciones intermedias de la sociedad participan activamente en las decisiones que involucran sus intereses y derechos. Existe plena libertad de prensa. Es evidente, por tanto, que en Chile ninguno de los supuestos que exige el Estado de Derecho para ser tal se cumple. Al contrario, todos no son más que un sueño para las mayorías, en particular para aquellos que viven solo de su trabajo. La corrupción que corroe a las instituciones del Estado está tocando fondo. Ahora le correspondió el turno al Poder Judicial. Develó el grado de impudicia que poseen algunos de los personeros que forman parte de estas instituciones. Es tal el nivel de obscenidad que crece en la ciudadanía la desconfianza absoluta en todas las instituciones que conforman el aparato del Estado, llamado Estado de Derecho. Pues si algo ha quedado claro, es que la justicia solo afecta a quienes la reclaman. Afecta a los sectores que no pueden pagar por corromper. Todo el entramado de los audios de Hermosilla, que involucran groseramente a Chadwick, al ex fiscal Guerra y a la ex ministra Vivanco, dicen relación con prácticas que buscaban beneficiar a los sectores vinculados al poder. Es fácil inferir que muchos de los caminos de las prácticas espurias que se han ido conociendo conducen a Sebastián Piñera. Queda claro entonces que detrás de toda esta descomposición está el sucio dinero, principalmente el que se mueve en una parte del mundo financiero, en el mundo de la especulación, en el mundo de los fondos de inversión, de las corredoras de bolsa. Es el mundo de los traders, de los brokers, de todos aquellos que obtienen riqueza especulando y al mismo tiempo destruyendo fuerzas productivas. Ni un solo puesto de trabajo emerge de este mundo hedonista en el que se mueven quienes operan este mundillo. Solo corrompen a aquellos que poseen dinero, reza una máxima. Y claro, de eso no debiese quedar absolutamente ninguna duda. Un pobre, un desempleado, un trabajador que gane el mínimo, incluso que gane el doble del mínimo jamás podrá acceder a beneficios obtenidos por corromper a un juez o a un ministro. Simplemente no puede. Queda claro entonces que la crisis estructural que vive el país y en particular en estos momentos el Poder Judicial no es precisamente solo un problema de carácter judicial penal, es también un problema político, un problema de clase social. Vivanco, Hermosilla y Guerra, incluso el mismísimo Chadwick, sirven a sectores acomodados de la sociedad, sirven a los que fruto no de su trabajo, al contrario, fruto del trabajo ajeno y de su habilidad para el pillaje, la ratería, la bajeza, logran engañar y comprar a quienes conforman parte de esos poderes del Estado. Juan Carlos Delano, Carlos Eugenio Lavín y Julio Ponce Lerú, por nombrar algunos, no gozan de libertad porque sus delitos no hayan merecido la cárcel y finalmente solo hayan asistido a clases de ética porque lo merecieran, no. Ellos, con dinero ajeno, obtenido de granjerías y trampas, pudieron comprar justicia, pudieron comprar a sujetos descompuestos como Hermosilla, Vivanco y Guerra, y quizás a cuantos más para tener la libertad de la cual gozan hoy día estos delincuentes. La democracia es el régimen que por antonomasia ha cobijado la idea del Estado de Derecho y nos remarcan que hay que respetarla. Si el Estado de Derecho es solo una ilusión, solo un sueño para las mayorías, bien vale la pena preguntarse por lo esencial. ¿Existe actualmente en Chile una democracia o solo es un espejismo? El solo hecho de formular esta pregunta es peligroso. En un país donde ante cualquier asomo de cuestionamiento al poder constituido puede ser objeto de una andanada de descalificaciones. El poder dominante
la élite que defiende el Estado de Derecho, seguramente nos vendrá con el archiconocido relato de que los casos de corrupción que la ciudadanía está conociendo son excepciones, que no son la regla, y volverán a repetirnos la importancia del respeto a las instituciones, que la regla de oro es que estas son fundamentales para la existencia de la democracia, etcétera, etcétera. Es decir, un conformismo envuelto en la amenaza permanente de que no defender las instituciones del Estado es abrir el camino a los populismos y en particular a los populismos de extrema derecha. Sin embargo, lo correcto debiera ser los hombres honrados, mujeres honestas de este país, preguntarnos ¿hasta cuándo el pueblo debe tener la paciencia para soportar tanta basura, tanta mentira y tanta cobardía de quienes dirigen el Estado? ¿O cuánto más se necesita conocer de conductas reñidas para que todo el andamiaje institucional se desmorone definitivamente? Es necesario acabar cuanto antes con la corrupción, barrer con lo viejo, con todo será necesario para crear lo nuevo. Nada bueno se puede construir sobre la base de instituciones que ya han sido manchadas por la corrupción. Urge, por tanto, lo nuevo. Son los desafíos de la hora presente. Hola amigos, amigas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina y nos encontramos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube por nuestro canal Punto Social, al que te invitamos, como todas las semanas, a suscribirte y a ser parte de esta comunidad. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Ana Muga en la dirección, Javier Márquez en la difusión y redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, esta semana, como ya se está haciendo habitual prácticamente para los chilenos, para las chilenas, continúan las secuelas de la corrupción, continúan las secuelas del caso Hermosilla. Los mensajes que la hoy ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, mantuvo con el abogado corrupto, fueron los detonantes de su remoción del Poder Judicial, tras el voto por unanimidad de los 19 ministros presentes en el pleno extraordinario del máximo tribunal. El conjunto de antecedentes reunidos y los hechos que han sido posible constatar permiten determinar y concluir que la ministra Ángela Vivanco Martínez incurrió en un comportamiento que afecta a los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura y que, desde luego, priman por sobre su derecho a la inamovilidad, al haber comprometido gravemente con su mal comportamiento los cimientos del Estado de Derecho, dijo el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. Luego le tocará enfrentar la acusación constitucional que fue presentada en el Congreso. Mientras que otro protagonista de los audios de Hermosilla, el exfiscal Manuel Guerra, expresión, yo diría, de la más absoluta descomposición moral del individuo o un sujeto, está siendo investigado por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, quien lo investiga por eventuales irregularidades en las causas VIP que concentró en sus manos, como los casos Penta, Dominga, Exalmar y el proceso contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa. El fiscal Carrera también estaría revisando el rol de Guerra en el proceso por delitos sexuales que involucró a Juan Cristóbal Said, hijo del empresario Salvador Said, cuya familia participaba en la propiedad de Scotiabank, Embotelladora Andina y Parque Arauco, entre otros negocios, en donde la Fiscalía dirigida por Guerra recalificó el delito investigado, pasando de la acusación original de violación a abusos sexuales. La causa se cerró el año 2021 con una suspensión condicional del procedimiento sin condena. Como se verá, todos los casos están involucrados con grandes grupos económicos, con grandes delincuentes de cuello y corbata, con sujetos que gozan de libertad, pero que si existiera rigurosidad en la aplicación de las normas, toda esta gente estaría en la cárcel. No hay otro espacio para esta gente que se ha corrompido, que ha logrado sortear los vericuetos del Poder Judicial justamente porque
dentro del Poder Judicial ya lo habían corrompido, como los casos que hemos logrado saber de esta ministra Vivanco y quizás cuantos más. Y fiscales, como el caso de este señor Guerra, que francamente no solo muestra lo deplorable a lo cual puede llegar un sujeto en su estado máximo de corrupción, sino que también devela cuánto dinero están dispuestos a poner estos delincuentes de cuello y corbata para corromper y mantener sus privilegios, que son absolutamente ilegítimos. Bueno, también creo que se hace fundamental comentar algo respecto del rol que está jugando el Consejo de Defensa del Estado. Uno quisiera ver a un Consejo de Defensa del Estado mucho más activo en defender los intereses de todos los chilenos, de todas las chilenas, que hemos sido objeto de tanto engaño, de tanta estafa por estos sujetos, y estar exigiendo la reparación que permita a los ciudadanos comunes y corrientes observar que la justicia opera de alguna manera. Está el caso de Alberto Espina, que es consejero designado por Sebastián Piñera y que está en el Consejo de Defensa del Estado, un sujeto absolutamente repugnable. Y desgraciadamente siguen ahí en el Consejo de Defensa del Estado. Uno quisiera ver la misma actitud que tuvo el Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo, para hacerse partícipe en el caso que no condenó, sino que logró desgraciadamente quitarle por la vía de la Secretaría la alcaldía, por ejemplo, a Daniel Jadwe. Ahí tuvieron un rol activo, pero en estos casos el Consejo de Defensa del Estado no muestra la misma diligencia con la que actuó en ese caso respecto a estos otros que son absolutamente groseros. Bueno, pasando a otro punto que nos parece relevante. Esta semana se cumplió una semana del inicio del conflicto entre Palestina e Israel. Digámoslo claramente, se cumplió un año, el 7 de octubre, del genocidio del pueblo palestino, a vista y paciencia de la comunidad internacional, por parte del Estado israelita dirigido por el gobierno criminal de Netanyahu. No es guerra. Esto no es una guerra, no es dos ejércitos que pelean por territorio, que pelean por problemas. No, aquí hay un solo ejército contra un pueblo absolutamente desarmado. La cifra de la masacre al día de hoy es francamente dramática. 42.126 muertos. De ellos, escúchese bien, 17.000 niños y niñas absolutamente indefensos, inocentes. 98.117 personas heridas, muchas de ellas de gravedad. Y el desplazamiento forzado de casi 2 millones de personas palestinas. A eso hay que sumar ahora los bombardeos que se han producido en Beirut, en algunas ciudades cercanas a Beirut en el Líbano, bombardeos incluso a Siria y a Irán. Es decir, estamos en medio de un conflicto que puede tener repercusiones que son inimaginables para la paz mundial. Pero además hay que hacerse la siguiente pregunta. Bueno, Israel puede llevar adelante toda esta iniciativa porque cuenta con el apoyo de un socio gigante, Estados Unidos, que ha mantenido un permanente apoyo militar, económico, para que Israel lleve adelante esta masacre contra un pueblo completamente desarmado. Bueno, vamos a un pequeño corte musical. Volvemos a Date Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en canal Punto Social. No olviden suscribirse a nuestro canal YouTube y poner me gusta. Bueno, tenemos un gran invitado, un amigo. Estamos con Mario Garcés Durán, historiador, académico de la USACH, doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, director de ECO Educación y Comunicación, organización no gubernamental dedicada al tema de la educación popular y las comunicaciones. Su trabajo como historiador ha estado dedicado al estudio de los movimientos populares, el despertar de la sociedad, los movimientos sociales de América Latina y Chile, el golpe en la legua, los caminos de la historia y la memoria, el movimiento obrero y el Frente Popular, PAN, trabajo, justicia y libertad, las luchas de los pobladores en dictadura, estallido social y una nueva constitución para Chile. Parece que es el último libro con la unidad popular y la revolución en Chile del 2020. Uh-huh. Bueno, bienvenido Mario Garcés. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, yo también quiero agregar, no aparece aquí en los libros que leímos, los cuadernos, por eso te preguntaba al inicio por Pedro Milos, porque hace muchos años, yo creo que más de 30 años,
siendo dirigente sindical muy joven, en la década del 80, cayeron a mis manos estos cuadernos de historia popular, una serie, Historias del Movimiento Obrero, que fue hecho con Cetra Seal. Sí, así es. Buenísimo. 11 números hicimos. Sí, 11 números, muy bueno, sí, muy bueno. Bueno, a partir de ahí leyéndote. Bueno, vamos, Mario, un gusto tenerte, repito, en nuestro programa. Uh-huh. Bueno, entremos en materia rápidamente. Estamos a una semana de aniversario del aniversario número 5 del estallido social y sucedieron muchos hechos a partir de ese momento. Aunque no es mucho tiempo, los historiadores miran la historia con mucho más tiempo, pero bueno, han pasado 5 años, no es para hacer un análisis histórico larga data. ¿Cómo ve a 5 años de distancia el estallido social del 2019? Te pregunto una pequeña digresión. ¿Tú calificas como estallido? Porque hay una discusión de algunos intelectuales que han planteado, no es estallido, es revuelta. ¿Qué te parece ese tema? No, yo lo he dicho de otra manera. Hay una disputa lingüística, digamos. Sí, ¿Cómo llamar ese proceso? ¿Cómo llamar el proceso que vivimos, digamos? El problema, yo creo que no tenemos buenas categorías, la verdad, ¿no? Porque detrás del debate lingüístico siempre hay debate de intereses, digamos. Por supuesto. Lo que yo quiero ver, digamos. Claro. Entonces, Exacto. El estallido se ha marcado como, bueno, ese momento explosivo, en fin, que todos aceptamos un poco en primera instancia, pero a la medida que tuvo continuidad en el tiempo, se mostró limitado como concepto. Y entonces ahí se abre un conjunto de nuevas categorías que en algunos casos expresaban más deseos que realidades, ¿no? Entonces, una rebelión popular, una revuelta popular, una revolución. Yo pensé, digamos, incluso en alguna etapa esto puede ser el preludio de una revolución democrática, en fin. El problema es que era muy difícil saber cuál iba a ser el derrotero de este proceso, porque, y yo creo que ahí viene el problema de los problemas lingüísticos, que se trata de acontecimientos respecto a los cuales la manera en que solíamos pensar estos acontecimientos los chilenos ya no nos resultaba, no era claro. Es decir, el estallido tiene una cantidad de componentes nuevos que de alguna manera interrogaban nuestras propias categorías análisis. Claro, desbordó las categorías tradicionales con las que se miraba. Entonces no podíamos clasificarlo rápidamente, y por otro lado era muy difícil también poder definir cuál iba a ser su curso, hasta dónde llegaba, digamos, qué logros alcanzaba, etcétera. O sea, ese es parte del problema. Y en ese sentido, mirando a 5 años, claro, es una mirada, yo tengo una mirada como compleja, digamos, ¿no? En el sentido de los sentimientos, digamos, porque por un lado el sentimiento que fue un momento interesante, explosivo, novedoso, etcétera, y al mismo tiempo con un final no deseado, digamos, claro. Un final en el sentido triste, un final casi como una derrota, pero yo tengo la sensación, ahora mirado históricamente, que el estallido es parte de lo que podríamos llamar una cierta contingencia histórica en Chile, o sea, procesos que en Chile no terminan de encontrar buena salida, digamos. Son parte de un proceso más largo. Son procesos más largos y se reiteran en el tiempo. Van tomando distintas formas, pero hay cierta continuidad, por decirlo así, en el conflicto, y que, adelantándome desde un punto de vista, básicamente es un conflicto entre el Estado y la sociedad, o dicho de otra manera, de cómo se construye el Estado. Y el Estado en Chile se ha construido separado y distante de la sociedad. Y mientras eso siga siendo de ese modo, vamos a tener conflictos recurrentes, digamos. Es un conflicto social, al fin de cuentas. Exactamente, donde la sociedad le va a buscar pasar la cuenta al Estado. O le va a decir, mira, esta forma en que organizan la sociedad no nos convence, es injusta, es desigual, genera conflicto, modifiquémosla. Claro. Y la pregunta es cómo se modifica. Como historiador, bueno, interesante la perspectiva de ver el fenómeno esto como parte de un todo más extenso. Y uno podría decir, también ubicar, y nosotros hemos estado conversando en nuestra organización, hago mención, soy parte de la Confederación de Sindicatos Bancarios, y el año 83 se produce también un estallido, una revuelta, que fue, incluso yo creo que falta poder ver qué aspectos se repitieron. Fue muy violenta la represión de parte del Estado, yo creo que fue mucho más violenta que la que hubo ahora. ¿Tú te acuerdas en algunas movilizaciones en septiembre del 84?
murieron 30 y tantas personas, había noches que morían 20 personas por la dictadura. La cuarta protesta, agosto fue, agosto, claro, sí, el 84. 29, esa fue la más brutal. 29 víctimas, 29, esos 2 días. La Vicaría consignó 35 en el mes, digamos. Sí, No, fue brutal. brutal. Y claro, si te agarraban, bueno, te iban relegado, etcétera. Fueron 3 años intensos hasta el 2 y 3 de julio, porque ahí viene el famoso acuerdo, el gran acuerdo nacional Fresno. Exactamente. Entonces, eso se detuvo, esa furia del pueblo que era desde Arica a Magallanes, y vuelve ahora en octubre del año 2019. ¿Podríamos establecer una cierta vinculación, es decir, que estamos en una etapa más grande? Yo creo que sí, o sea, yo creo que en parte los problemas que se expresan en la protesta social en dictadura tienen que ver con los que se van a expresar ahora el 2019, digamos, ¿no? Y se expresan en varios sentidos, ¿no? Primero, de un Estado que está completamente separado de la sociedad, y en ese caso en los 80 la dictadura. Claro. O sea, un Estado que gobierna con completa prescindencia de la sociedad. ¿No? La sociedad no existe, digamos, ya. Existen ellos en el poder, digamos. Y en ese sentido, además, al estar cancelado todas las formas democráticas, la protesta que se inicia en mayo del 83 es mucho más potente, tiene una continuidad en el tiempo impresionante, 3 años. Claro, 3 años intensos, muy sorprendente. Y obrera y popular, tiene claro, esos dos componentes. Pero yo creo que esa protesta que nosotros trabajamos en ECOA, eso está publicado en un librito que se llama La explosión de las mayorías. Y en una colección que se llama Colección 30 años también está. Pero la explosión de las mayorías está en Memoria Chilena. Chilena. Es uno de los pocos registros, por lo menos yo creo que las 10 o 12 primeras protestas. Las vamos siguiendo sistemáticamente. ¿Las de la dictadura? Sí, sí, la dictadura. Interesante. Sí, eso hay que buscarlo. Ese fue mi primer libro, digamos, en el que yo trabajé. Y yo recuerdo que también teníamos dificultad para definir qué era la protesta y qué podía alcanzar la protesta, qué efectos podía tener. Entonces, yo por eso hablo de contingencia, porque hay fenómenos que son semejantes. ¿Qué fenómenos, por ejemplo, son semejantes a la protesta de los 80 y la protesta de ahora, del 2019? La relación, por ejemplo, entre partidos políticos y organizaciones sociales. Es diferente. Son diferentes, tienen todavía más predominio los partidos. En los 80. En los 80, pero ya se insinúa los límites que tienen los partidos, porque se empieza a vivir las tensiones con los nuevos movimientos sociales. Entonces, por ejemplo, hay tensión en el mundo de las mujeres, y las mujeres discuten largamente esto, las dobles militancias, militar en el movimiento, militar en el partido. Hay disputa en el campo poblacional con las organizaciones culturales, muchas de las cuales se sienten autónomas y no quieren que el partido defina o diga qué tiene más sentido hacer. Las comunidades cristianas reclaman sus propias autonomías y son un actor relevante porque lo que en ese entonces muy relevante. Claro, el mundo poblacional. Entonces ese tipo de problemas ya se empieza a insinuar. Yo creo que hay otro problema que nosotros empezamos a trabajar, pero que a mi juicio es un problema pendiente fundamental, ¿no? Que si acércalo más. Que si yo pienso que hay distancia entre el Estado y la sociedad, donde eso es más manifiesto es en el campo, voy a llamarlo territorial poblacional, porque el campo de las poblaciones o el campo de los territorios, la democracia y la participación toma forma o no toma forma. No hay punto, no hay muchos puntos intermedios, digamos, ¿no? En dictadura, por supuesto que desde el punto de vista del Estado había muy poco, casi nada, porque los municipios y los alcaldes los nombraba Pinochet. Pero sin embargo se generó una red muy interesante de boletines populares, organizaciones económicas, bolsas de cesantes. Eso está ausente ahora. Sí, pero, ojo, ¿cuál es el problema de la izquierda y de las fuerzas políticas en esta etapa? Que no saben leer esa experiencia. Porque su propuesta política, y estoy pensando en la política de rebelión popular, en las estrategias de guerra popular, en general las estrategias de la izquierda, todas apuntaban al Estado, a transformar el Estado, ¿ya? A derribar la dictadura, para iniciar la construcción de un nuevo Estado democrático. Pero ninguna de ellas ponía suficiente acento en qué cambios iba a significar
para la vida de las propias poblaciones, y qué lugar iban a tener entonces esas organizaciones y esos pobladores y esas tradiciones comunitarias en un proyecto democrático. Eso no está. Sí. Entonces, cuando fracasan las estrategias de izquierda en el sentido de sus objetivos mayores, ¿ya?, de derribar al dictador, en fin, se produce el mundo queda en el descampado. No se sabe entonces, bueno, ¿y esto cómo sigue? ¿Ya? Porque todas las definiciones políticas y todas las energías políticas estaban puestas en la estrategia de derrocamiento o de guerra, pero no en la estrategia de construcción social democrática. ¿Cómo se construye democracia social? Y la transición justamente lo que no hace es democratizar la sociedad, porque nuevamente la transición de otra manera se hace en el Estado, y el Estado es el único lugar, el Estado en el sentido de las instituciones, incluidos los partidos políticos, que de alguna manera se arrogan el monopolio de la política, y por lo tanto los otros, las organizaciones, son desplazadas, claro. Son desplazadas. Bueno, sobre eso te quiero preguntar, porque a propósito, más adelante voy a preguntar por el llamado al acuerdo famoso, Chomalí, que hace el nuevo cardenal que tenemos, muy parecido a lo que hizo Fresno, que fue en el fondo un pacto que muchos consideramos un pacto espurio, porque finalmente todos los compromisos no fueron resueltos después del retorno a la democracia. En el libro Estallido Social y una nueva Constitución para Chile, que escribiste el 2020, antes de la Convención Constitucional, señalabas que estos movimientos, así como las revoluciones acontecen, surgen de ahí los que dijeron que no lo vieran venir. ¿Te acuerdas? ¿Cómo caracterizaría el estallido? Volvemos a el estallido chileno del 2019, a diferencia de otros movimientos en la región, porque hubo en Ecuador, hubo fuerte, en Ecuador fue muy fuerte, Colombia también, que hoy día es lo que tiene a Petro en el poder. Otro movimiento, y el propio Chile en su historia. Bueno, ya te adelantaste un poco con el tema de lo que fue el periodo de la dictadura, pero ¿cómo es la perspectiva? Porque, claro, se produjo un fenómeno importantísimo en nuestro país, pero ¿qué es lo que crees tú que viene ahora? Que no es fácil a responder, pero la perspectiva histórica. No, la perspectiva histórica yo siento que está un poco abierta, digamos, porque el análisis del estallido a esta altura no se puede hacer sin el plebiscito del 4 de septiembre del 2022. O sea, porque en el fondo el estallido sí tiene una resolución, y esa resolución es negativa respecto de lo que esperaron y esperábamos las fuerzas progresistas o las fuerzas favorables al cambio, digamos, ¿no? Entonces yo creo que si por una parte el estallido hizo visible el malestar ciudadano, la demanda de nuevas formas políticas, la crítica a las formas políticas tradicionales, la necesidad de pensar no solo nuevas formas de participación, sino que una nueva ética política. Esto de que hasta que la dignidad se haga costumbre, es una demanda ética. Bueno, junto con todos esos contenidos, en el plebiscito del 2022 lo que se expresa es una cierta perspectiva que también está en los sectores populares, que es refractaria al cambio y que más bien da cuenta de una suerte de adaptación neoliberal en que importa más la propiedad, importan más los intereses individuales, etcétera, etcétera. Ahora, esta es una zona muy crítica, porque proviene del propio pueblo, al cual siempre suponemos más progresista, y sin embargo aquí claro, demostraron otra cosa. Se muestra, claro, como en una perspectiva conservadora. Entonces yo creo que aquí hay un problema muy relevante que tiene que ver con cómo se ha transformado la sociedad chilena, y que ya no la podemos ver como la vimos hace 40, 50 años. Y un dato, para hacer nomás, para colocar un solo punto, por ejemplo, si uno piensa y revisa en el INE, población informal en Chile, 27 puntos y tanto, 2,3, 2,4 millones. Yo a mis estudiantes de Lusace a veces les digo, si quieren comprender el Chile de hoy, hay que ir a la calle May a pasear y mirar qué es lo que es ese fenómeno, ¿ya? Porque si tenemos 2,3, probablemente yo creo que el número debe ser mucho más, digamos. Pero si bordeamos los 3 millones de informales, tenemos un segmento de la clase trabajadora que no conoce sindicato, que no está asociado, no conoce patrones, no conoce no tiene contraparte patronal, pero al mismo tiempo no tiene asociación, no tiene sindicato, tiene derechos mínimos, etcétera, etcétera. Ese segmento de la población vive
no vive fuera de la sociedad, pero es como si estuviera fuera, porque no participa de ninguna dinámica institucional relevante. Por lo tanto, el Estado y la política le resultan secundarios. Son El indiferentes. Estado es muy distinto. El Estado le importa en cuanto a la relación con los carabineros, con el orden, con cuán ilegales son sus acciones, en fin, pero el resto, la política no importa. Por lo tanto, tenemos amplios sectores populares, yo diría, despolitizados, ya que la perspectiva de la política no es relevante. Y por otro lado, la política tampoco se interesa en ello, porque la política, en la medida que se separa la sociedad y se vive como asunto mediático, de acuerdo, en las clases medias, discursivamente, con programas propios, digamos, y lenguajes propios, esa sociedad ni los ve, ni se interesa mucho en qué están diciendo. Por lo tanto, entonces generamos unas zonas en la sociedad que están muy distantes de la política, pero que en situaciones críticas como ese plebiscito pueden ser influidas por los medios de comunicación. Y eso es quizás lo que pasó. Exactamente, lo que pasa es que los medios justamente se organizan para influir en ese sector, y tocar esos sentimientos y esas formas más tradicionales, ¿no? Como por ejemplo, a mí siempre me menciona mucho cuando se difunde esta idea de que te van a expropiar la segunda propiedad. Y a mí me tocó un día conversar con una persona que me cuida el auto en la feria el día domingo y me preguntó, porque nos conocemos de años, me dijo, bueno, cuénteme, ¿verdad eso que van a expropiar? Y yo decía, qué tremendo, esta persona no tiene ni primera propiedad y está preocupado por la segunda propiedad. Sin embargo, yo pensaba, qué manipulación más grande, porque en Chile cualquier pobre sabe que si un día tiene una casa va a estar mucho mejor su situación, pero si tuviera tener una casa en la playa es un sueño. Por lo tanto, lo que estás interviniendo acá son el campo de los sueños populares, diciéndole que mira, estos comunistas, en fin, han pensado en eso y te van a expropiar, digamos, esa segunda propiedad. Liquidan tus sueños, claro. Y están interviniendo sobre tus sueños. Después Chile, que creemos que sea un país único, unificado, fíjese, no, pero estos personajes están metiendo aquí la cuestión indígena, que puede significar que el país va a ser dividido, digamos. Y yo conocí gente también de pueblo que decía, no, pero es que queremos, y me llegaron algunos mensajes al día siguiente, estoy feliz porque mi país está unido, digamos, tenemos un solo país, una sola bandera. Entonces hay una serie de campos en los cuales intervino el tema, por supuesto, el de las mujeres, y el feminismo también fue intervenido, ¿no? Esta idea que el aborto podía ser bueno que hasta los 9 meses. Entonces hay una serie de zonas que se intervienen y que hacen posible efectivamente modificar un resultado electoral relevante. Y amén de que en este acuerdo parlamentario, que es un acuerdo también muy complejo, porque es un acuerdo que en el fondo quiere establecer control sobre el proceso que había abierto el estallido, y yo creo que lo logra, y logra, por ejemplo, esto de pasar de voto voluntario a voto obligatorio, sí. Con lo cual modifica toda la geografía electoral, pues pone 6 a 7 millones de electores nuevos. Por lo tanto, todo el proceso se ha hecho con un determinado número de electores, alrededor de 6 a 7 millones, y en el momento en que hay que tomar las definiciones, sumamos 6 millones más. Y por lo tanto, modificamos la geografía electoral. Entonces, no son los electores que... Pero puede ser más real, puede ser más real. No, está bien, pero me refiero que cambia agrega... porque modifica el cuadro y porque permite entonces influir sobre masas de electores que antes no estaban en las disputas. Muy interesante el tema, Mario. Bueno, estamos con Mario Garcés, historiador, profesor, destacado escritor también, debatiendo el tema, el análisis de lo que fueron, estamos a punto de conmemorar 5 años. En tu libro sobre el estallido también planteaste, nos sorprende, que nos sorprende en medio de un agotamiento a las fuerzas políticas tradicionales. Y quiero volver al tema de la izquierda. Profundicemos sobre este punto. Quería preguntarte, porque a muchos invitados le hemos preguntado. Para ti, desde tu experiencia, ¿existe la izquierda en Chile? ¿Y cuál sería la responsabilidad que le cabría en toda la falta de organización, de conducción, de dirección del proceso? Porque me parece muy interesante la reflexión última que hiciste sobre el 4. Creo que hay que explotar más ese ámbito, porque esta fuerza de 3 millones eventualmente potenciales trabajadores que están informales juegan un rol determinante, están influenciados por los medios. ¿Pero qué te parece este tema de la izquierda? No, yo creo que la izquierda es una pregunta también abierta, digamos. Claro, por supuesto. A mí me hicieron una entrevista de una revista
norteamericana, me acuerdo, hace año y medio, algo así. Y me hicieron una pregunta, ¿existe la izquierda en Chile? Qué buena Y pregunta. yo dije, pucha, que es complejo. Así, yo te debo decir que sí existe, y quizás hay... O sea, existimos por los lo menos, izquierdistas, quizás. claro, Sí. pero yo decía, mira, yo tiendo a distinguir. Hay una izquierda que está dentro del sistema, que es una izquierda funcional, digamos. Claro, los partidos. Tipo partidos políticos, tipo Partido Socialista, PP, en fin, parcialmente también el PC. Hay una izquierda extraparlamentaria que es una izquierda que se ha ido difuminando un poco, diluyendo con componentes de memoria histórica, otros componentes Muy más atomizada. anarquistas, pero bastante atomizada. Y probablemente hay una tercera izquierda, que es la que tiene que ver con los movimientos sociales, donde no hay necesariamente militancia en partidos, pero sí hay militancia más específica, por ejemplo, en el feminismo, en la causa mapuche, en los temas ambientales, o en el tema de los estudiantes, incluso los pobladores. Entonces, lo que antiguamente, me acuerdo por los años 30, habían autores que hablaban de una izquierda social, para distinguirla de la izquierda política. Entonces, yo creo que hay una izquierda política con estas dos variantes, unas adentro, otras afuera, y al mismo tiempo una izquierda social. El punto es que hoy día, yo creo que ninguna de esas izquierdas tiene la respuesta suficiente respecto al país en que vivimos, digamos. O sea, no lo cuestiona estructuralmente. No, y no tiene salidas estructurales. Claro. O sea, una izquierda, la que está dentro del sistema, reproduce el orden y se suma a los procesos preexistentes. La izquierda que está afuera es tan radical que manifiesta su malestar, su enojo, pero carece de estrategia y de formas o fórmulas políticas a través de las cuales producir el cambio. Y los movimientos sociales están buscando hacerlo, pero sin capacidad todavía de gestar proyectos políticos comunes, o sea, de salir del ámbito propio, digamos, del feminismo, de los pueblos originarios, del ambientalismo, en fin, hay que dar el salto para... Gramsci diría trascender las formas corporativas y asumir los principios comunes, digamos. ¿Pero es un desafío solamente, lo ves como parte de la izquierda chilena o un desafío de la izquierda, digamos, que trasciende al ámbito nacional? Yo creo que hay desafíos mayores. Yo hace poco conversaba con una amiga mía europea y le preguntaba, dime, ¿qué pasa con la izquierda europea? ¿Hay izquierda más allá de la socialdemocracia? No existe. O sea, lo que ayer criticábamos en los años 60, digamos, a la socialdemocracia como una izquierda que ha renunciado a sus metas históricas, hoy día es lo único que queda prácticamente de lo que fue la izquierda. Y salvo, sería injusto decir, sí, hay Francia Insumisa, por ejemplo, claro, puede ser Francia alguna, Insumisa está renovando, Podemos, yo creo en España en algún momento también jugó un rol activo, pero en definitiva ha sido difícil recrear izquierdas transformadoras. Por lo tanto, yo creo que la pregunta que está abierta es cómo se produce el cambio. Y aquí dejamos una nota nomás breve, porque el tiempo se nos va a ir. Yo he pensado, a propósito de la derrota del plebiscito, en el papel que jugó la convención. Yo tengo la mejor opinión de las personas que participaron de la convención constitucional. En general también, nosotros sí también. En general sí. Pero a mí me parece que la convención vivió o fue expresiva de un límite político estructural, que tiene que ver lo siguiente: un cambio constitucional supone cambio cultural y supone que el ejercicio de la soberanía se hace lo más directamente posible porque implica al propio pueblo. Si la soberanía se empieza a vivir como representación, se tiende a separar del pueblo. Y por lo tanto, si la convención no era capaz de generar los mecanismos de articulación con el pueblo y de sumar al pueblo a las propuestas de cambio, es posible que los van a derrotar. Es lo más probable que vamos a hacer. Entonces uno podría inferir que eso formó parte de la estrategia del poder constituido previamente, al limitar los recursos con los cuales podía operar, porque aquí... Y hace que de repente incluso algunos convencionales tuvieron que admitir que empezaban a sentirse clase política. Y cuando tú te sientes clase política es porque está viviendo separado de la propia sociedad. Claro, y hay parte de una élite. Hay un problema ahí de fondo. Y yo lo pensé, ¿no? La convención vivió 3 meses generando sus reglamentos para hacerse legítima. Pero la verdad es que la legitimidad de la convención debió jugarse en su capacidad de relación con lo popular. O sea, debió haber generado en esa etapa todos los mecanismos posibles de apertura y de inclusión de las mayorías populares en Chile. Porque si lo contrario no va a haber cambio. Porque el control de las élites es suficientemente poderosa, digamos, para incidir sobre el Estado. El Estado ha sido construido por las élites y va a seguir siendo elitista
hasta que tú no incorpores de manera significativa al mundo popular, que es la experiencia de la Unidad Popular. La experiencia de la Unidad Popular es cuando el gobierno empieza a confluir con un pueblo que quiere cambiar, y el resultado es un golpe de Estado brutal, porque eso es la revolución en Chile, cuando el pueblo se hace parte del proceso de cambio. Si no hay pueblo como parte del proceso de cambio, no van a haber cambios, van a haber cambios menores. Claro. Aunque hoy día se sostiene la tesis de que reformas solamente pueden concebirse en el ámbito de la revolución, porque es tal el nivel de complejidad que enfrenta el capitalismo en la era moderna que no es posible hacer ni siquiera reformas sociales que importen algo para los trabajadores. Me refiero a salud, educación, pensiones, que son las grandes demandas que el pueblo ha levantado. Quiero plantearte, queda poco tiempo, ¿cómo puede operar, puede ser aliado o no aliado el tema de la descomposición de la institución y la corrupción? ¿Cómo ves los últimos sucesos, el caso Hermosilla y sus audios que están dejando al descubierto una red de corrupción que abarca ya todos los poderes del Estado? No hay ningún poder del Estado que se salve. Mira, yo escuchaba, no sé si lo dijo, alguien ya lo ha dicho, ¿no? De que todo esto lo sabíamos. Claro. Pero ahora tenemos pruebas. Exacto. Están las evidencias que antes no estaban. Sí, muy buena esa. Sí. Lo sabíamos todo, pero faltaba la prueba. Claro. Faltaba la evidencia. La evidencia ahora está. Yo creo que esto alimenta el descontento, digamos, aumenta el malestar, la desconfianza. Lo cual es un elemento que apoya probablemente perspectivas más de cambio. Pero yo no hago cuentas tan felices, digamos, porque me parece que también se puede normalizar, naturalizar, que así es el Estado. ¿Por qué vas a pedir que sea distinto? Si siempre fue ha sido así, digamos, claro. Eso se va a mantener, en fin. Entonces, el problema, vuelvo atrás, es que si esas denuncias no influyen en que la ciudadanía se configure de otro modo, tenga roles más activos sobre el Estado, no va a haber cambio. Entonces, el problema de fondo va a ser siempre, yo vuelvo a lo mismo, digamos, ¿no? El problema es cómo tú constituyes actores de cambio. Y eso en Chile sí antiguamente lo hicieron los partidos, lo hizo la izquierda, pero yo hoy día creo que la izquierda es muy deficitaria en ese campo y tiene que reaprender la lógica de la emancipación. O sea, hoy día, en cierta manera, incluso con lo que tú agregabas de capitalismo mundial, tenemos que hacer una especie de crear una nueva acumulación originaria de saberes sobre la emancipación. Tenemos que reaprender a cómo se produce el cambio en la sociedad. Yo creo que ese es el desafío mayor de todos los grupos y de los propios partidos si quieren ser de izquierda. Sí, bueno, es Mario Garcés, historiador, te agradecemos infinitamente tu presencia acá. Ha sido muy interesante los temas que se han puesto en el debate. Abren yo diría, una invitación a la reflexión más profunda. Creo que hay muchos temas pendientes y creo que necesitamos también los chilenos y las chilenas mucho debate con mayor intensidad para poder empezar a encontrar la respuesta. Así que te agradecemos, Mario, y un gran abrazo. No, te agradezco a ti. Quería agregar una otra cosa. Sí. Yo creo que parte también del problema es que la dispersión en que vivimos de tal magnitud que no tenemos esos espacios para hacer los debates. También. Yo quise hoy día, estaba re complicado para venir, pero quise venir porque necesitamos hacernos visibles, que nuestras voces circulen, porque carecemos de comunidad política, no tenemos comunidades políticas. Bueno, esa es la idea de la radio, que los tiempos se agotan. Debate Social te invitó y muy contento de que estuviese acá, Mario, porque pusiste temas que no siempre son frecuentes de escuchar. Así que nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes a las 16 horas, en un nuevo capítulo de Debate Social.